La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Mis comienzos, pues vamos a remontarnos a hace 52 años. Nací el 5 de marzo de 1968, aquí en Pamplona, aunque mi familia viene del municipio de Cácota, tanto mi papá como mi mamá, que tiene raíces en La Bateca. Mi nombre es Carlos Eduardo Eugenio Villamizar, soy de Pamplona, norte de Santander, Colombia, y en el momento organista de la Catedral Santa Clara. Pues una infancia, digamos que normal. Mi mamá en la casa, con todos los oficios de la casa. Mi papá albañil, maestro de obra. Se hicieron varias cosas aquí en Pamplona de ellos trabajando. Y empecé mis estudios en el Colegio de la Santísima Trinidad, que hoy en día pues no existe. Mi bachillerato fue en el Colegio Provincial San José. Pero como en 1986 falleció mi mamá, entonces yo asumí que había que empezar a trabajar. Ya sin embargo, hacía 2 años lo estaba haciendo, pero de medio tiempo, en pastoral social. Trabajé con Monseñor Rafael Tarazona Mora. Y me trabajaba también en la catedral como acólito. Y me causaba curiosidad todo. Entonces, don Luis Carrillo me dio la oportunidad y vio como esas cualidades de que yo aprendiera a hacer las cosas más que los demás. Además, era como más serio. O sea, los más... Yo vivía como en otra línea. Entonces empecé a aprender a tocar las campanas para las misas del coro, que era a las 8 de la mañana. Aprendí a darle cuerda al reloj, todavía existía la catedral antigua, o antes de que que restauraron. Entonces yo iba a darle cuerda al reloj. Y el órgano de la catedral funcionaba, pero ya no, yo no le ponía cuidado a esas cuestiones, porque además era un padre que lo tocaba y eso era ya el padre que subía, yo no le ponía mucho cuidado a esa cuestión. Y fue corto el tiempo porque yo empecé a trabajar para la fiesta del Sagrado Corazón, que fue en junio, y al mes siguiente la catedral la cerraron porque empezó la restauración. Yo empecé a trabajar en lo que hoy en día pues, es el Santuario del Señor del Humilladero, la parroquia. Trabajaba todo el día, empecé en la administración del cementerio, después trabajé en el santuario como sacristán. Y entonces eso hizo que yo empezara a estudiar de noche, porque en el día no podía hacerlo. Yo ayudaba también en el asilo, yo me distribuía las mañanas, como las cosas eran temprano, o había días, o había horas, o había la oportunidad de hacerlo. Entonces, en el asilo San José le ayudaba yo a una hermanita que se llamaba Susana de la Asunción Camacho. Ella era la organista ahí del asilo. Entonces ella ya mayor, ya tenía sus más de 80 años, no tenía voz, pero tocaba el armonio. Entonces yo aprendí ahí a cantar, a oírla, a cantar, y ella me fue enseñando canciones, me fue enseñando cositas, pero yo pues cantaba. También en las Navidades, sobre todo en Navidad, en la Parroquia Mayor de las Nieves, con el profesor Horacio Ortega, teníamos un grupito, éramos los muchachos y las abuelas y los señores de la parroquia que ayudábamos a cantar en las misas de aguinaldos. Lógico, eso era la misa de las 5 de la mañana. Y así normal, íbamos llevando ahí. En el colegio, pues me fue muy bien. Allá también trabajaba, pero yo la música en el momento no era mi fuerte, aunque sí cantaba, pero no era mi fuerte, la música no estaba en esos trotes. Yo era pendiente del trabajo del santuario, ya cuando pues me dieron más la intención de que fuera más del santuario que de la administración. En la administración del cementerio yo era el aseador del cementerio, colaboraba con el sacristán, con el sepulturero,
A mí me tocó hacer estas cosas de sacar cadáveres, de sumaciones, inhumaciones. Pero fue una época, pues a la hora de la verdad, yo tenía 18 años, de ahí duré hasta los 25. Después de esto, terminamos el santuario del Humilladero, yo duré 2 años, no, 1 año sin trabajo formal, hasta cuando salió el trabajo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y entré a ser sacristán, propiamente ya en titular de la sacristía de Nuestra Señora del Carmen, y empecé a ser el camarero de la Virgen, que el camarero es el encargado de vestir la Virgen, de cambiarla, de guardarle las cosas de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, y de ahí para abajo todo. Yo era el aseador y empecé con los pinitos de la música, porque terminado mi bachillerato, pude estudiar música. Pude entrar a la escuela Ramón González Valencia a estudiar porque yo no había podido, con el tiempo no me lo permitía. Y no había los recursos tampoco, y en esos tiempos no había universidad, y ahí empecé con el profesor Horacio, con el profesor Carlos Rey, con la señorita Carmen Chacón, con el profesor Contreras, con el profesor Gustavo también Contreras. Empezamos lo básico de la música. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen tiene un armonio muy bonito que hoy en día tiene 130 años aproximadamente, un poquito más porque yo pude hojear mucho librito, y entonces empecé a tocar ese armonio. Todavía estaba vivo don Aristides Leal. Él fue organista y maestro de música ahí en la parroquia del Carmen. Fue uno de los que se alegró cuando yo saqué ese armonio que estaba botado. Ahí tuve el atrevimiento de desbaratarlo, limpiarlo, pero totalmente. Y lo puse a trabajar y empecé a tocar y a acompañar unas eucaristías. Yo no acompañaba a todos, sino unas eucaristías. Además me tocaba cuadrar porque yo era el sacristán. Entonces, toque campanas, aliste a misa, si hay que recoger y cante. Pero después se cuadró, gracias a un padre, llegó y me dijo un día, ofrézcale al Señor eso, porque eso es un arte, y ofrézcale también al Señor, no espere solamente que le paguen, sino usted tiene el Señor se lo dio ese don, hágalo. Y terminé ese trabajo ahí en el Carmen, fueron 11 años de trabajo del Carmen, y quedé, que ahora para dónde me iba, entonces me salió un oficio de sacristán en parroquia de San Francisco. Allá ejercí por 2 años, pero no se pudo continuar. Y dije, pues vamos, pues ¿por qué no cantar misas? Porque yo cantaba, pero no tocaba. Entonces, no, pues hagamos el complemento. Y empecé esa parte de cantar, de acompañar las Eucaristías y cobrar. Bueno, y en estos trotes, pues, había un fuerte que y que me gustaba mucho, era el órgano de la catedral, un órgano tubular antiguo, que hablaba mucho de él, pero yo no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque resulta que restauraron la catedral y el órgano lo bajaron. Entonces duró botado, porque así fue, botado por allá en un garaje, muchos años, y al fin Monseñor Víctor Manuel López Forero lo mandó restaurar, lo mandó resucitar, porque fue así. Y empezó a sonar. Entonces el profesor Horacio Ortega era el organista. Y yo empecé a oírlo, y empecé a escuchar, empecé a oír, pero yo no pensaba que yo iba a llegar a ser organista. Entonces se dio la oportunidad porque el profesor Horacio no pudo seguir, después falleció, y yo atrevidamente, como dijo la señorita Carmen Chacón, mi pianista, mi maestra de piano, me subí un día. Yo dije, pues yo canto. Y tocar en el órgano de la catedral, el órgano tubular de la catedral no es fácil. Pues no es tampoco nada difícil porque me siento un maestro, pero es que son mano derecha, mano izquierda, ojos, oídos, pies y los 2 pies, y cante. Y pendiente de un espejo para mirar al altar, y pendiente del pueblo santo de Dios y de las señas que el reverendo padre haga allá en el altar. Entonces, esa primera vez yo sudé petróleo. La gracia es que la voz no me temblaba, pero el resto sí, hice posito. Y bueno, empecé a cantar
Y por ahí tal cual misa, que así me llamaba, Monseñor Alarcón me llamaba, estando él de rector de la catedral, que acompañaron con la Eucaristía, pero yo no podía el resto porque yo estaba trabajando. Entonces, pero ahora sí, ahorita ya dije, no, pues vamos a dedicarnos. Además, el instrumento empecé yo a tomarle como ese cariño y sentido de pertenencia, aunque eso no es mío, pero a sentido de pertenencia, eso hizo que había que ajustarle unas cosas, porque empezó a sonar solo, desafinado, lleno de tierra. Entonces, aspirar, mirar, limpiar, intentar recuperar unas cosas que eso tiene unas mangueras y las mangueras dejaron de funcionar, se desconectaron. Entonces, empezar a hacer eso y empecé a cantar. Por los caminos del alba, amanecer de abril, grandes orejas al viento y un caminar feliz. Dime por qué caminas así, tu borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. La Arquidiócesis de Nueva Pamplona, en nuestra Catedral Santa Clara, tiene un órgano tubular que fue traído de Alemania. Este órgano tenemos la fortuna de contar con Carlos Eugenio, que es quien lo interpreta. No solamente se encarga de hacer las interpretaciones de las canciones alrededor de las celebraciones litúrgicas, sino que conoce también muy bien este órgano tubular, donde en el mantenimiento que realiza, en las actividades que hay alrededor de ciertas celebraciones especiales de la arquidiócesis, él se hace presente para interpretar piezas musicales en el órgano y también para cantar. Y sabemos y valoramos que la expresión musical que utiliza Carlos Eugenio a través de la interpretación del órgano de la catedral nos ayuda precisamente a enaltecer esa riqueza patrimonial, esa riqueza cultural que difícilmente en nuestra época es valorada, pero que nosotros tenemos la fortuna de tenerlo aquí en nuestra ciudad de Pamplona para proyectar precisamente ese dinamismo y ese querer seguir cultivando a través de la música el arte en nuestra ciudad. Corazón de Jesús, fuente florida, de ti brota agua de perdón. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. En Chiquinquirá me dieron el permiso de tocar en el órgano de Chiquinquirá y es emocionante. El de Bogotá lo sentí, fui a un concierto, lo vi, pero más difícil porque sentarse uno allá es más complicadito. Pero miedo no me da. Y yo lo aprendí como cantante, como cantor de música religiosa y de una iglesia. Yo soy medio de evangelización también. Siente mucha satisfacción cuando un señor se acercó un día, me esperó que terminara misa de 5 de la tarde y me preguntó acerca del órgano. ¿Qué era? ¿Cómo está? Digo, mire, oí la campana. Ay, misa, en esa iglesia, no era de Pamplona. Se entró a misa. Cuando entró sintió el órgano. Digo, uy, suena un órgano tubular. Y se sentó y salió este hombre. Dijo, qué belleza, qué cosa. Entonces uno dice, bueno. El órgano tiene una particularidad y es que los bajos del órgano, y hay unos bajos muy profundos que pues en este órgano no existe, que se siente es allá en el alma, por allá. Eso es algo trascendental, eso se siente. Entonces eso ayuda. Por eso la música sacra, y un día y lo fuerte es los órganos tubulares, y un órgano tubular original, como es este de Pamplona, en el cual, a pesar de que ya son 97 años de estar al servicio del culto, todavía funciona y suena, y lo que suenan son las flautas, lo metálico y las de madera. Y eso es el sonido real del órgano. Y bien. Y la voz ayuda. Yo sirve la aullada, como les digo yo. Estoy aullando. Hoy en día ya cumplo como 30 años
de estar tocando el órgano de la catedral, ¿no? Lo que pasa es que como ha sido así de a poquito, ahorita es que ya han sido años completos de tiempo completo. Entonces siempre es bastante tiempo, ¿no? Se ha aprendido mucho, he tenido muchas buenas orientaciones, pero ya ha pasado el tiempo. Dime por qué caminas así, tu borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Un pensamiento del cielo, ojos que miran sin ver, guarda un tesoro, María, en tus entrañas de miel, que silenciosa va el arca, hecha de rosa y clavel, dentro sonríe escondido el que esperaba a Israel. Por los caminos del alba, amanecer de abril, blandas orejas al viento y un caminar feliz. Dime por qué caminas así, tu borriquito gris, porque jamás tuve un beso tan dulce sobre mí. Dime por qué caminas así. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.